Mensaje de la palabra, el camino de la fe. Hacía mucho que no estábamos aquí en la iglesia y la verdad es que nos alegra mucho. También sabemos que estáis haciendo un estudio sistemático del libro de Hebreos, pero hoy, por sorpresa, pues vais a tener un paréntesis. Y me gustaría, sin más, pues empezar con la predicación de hoy. Y vamos a ver una historia que le sucedió a Jesús y a otras personas. Y para poneros un poquillo en la historia, antes de ir a leer el pasaje, pues mirad, Jesús llevaba ya varios meses de su ministerio, él había comenzado su ministerio, llevaba ya varios meses, de tal manera que por toda su zona ya le conocían. Y ayer mismo, bueno, no ayer, si nos ponemos en la historia de Jesús, Jesús estuvo en las tierras de Gadara, y si recordáis, allí en un sepulcro Jesús liberó a un endemoniado, pero hoy se sube a una barca y viaja con sus discípulos por el mar de Galilea y llega a la ciudad de Capernaum. Allí, como ya hemos dicho, la fama de Jesús ya era bastante grande y dice la Biblia que en la orilla había ya una gran multitud esperándolo porque querían ver qué es lo que pasaba con el Nazareno. Ellos sabían que siempre que él estaba por allí sucedían milagros, sucedían cosas y muchos curiosos pues querían verlo. De tal manera, dice la Biblia, que no le podían casi ni dejar, no podía andar por las calles de Capernaum, le apretaban de tal manera. Pero ¿sabéis qué? Dentro de esa multitud había dos personas, había un hombre y una mujer que tenían vidas paralelas. Probablemente ellos no se conocían, pero Jesús sí que los conocía a los dos. Y estas dos personas de vidas paralelas vinieron a encontrarse en un mismo punto que fue en la persona de Jesús. Y vamos a leer el pasaje ahora en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Vamos a leer todo el pasaje y después lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice así, en el capítulo 21 del libro en el capítulo 5, versículo 21 del libro de Marcos. Dice así la Biblia: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: Jairo, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y les dijo que le diesen de comer. Mirad, como hemos visto, Jesús llega a la ciudad de Capernaum, y allí hay muchísima gente en la multitud, había muchísima gente esperando a Jesús. Pero los que estaban en la multitud también se sorprendieron
porque vieron que en la multitud había una persona diferente a las demás. Probablemente si alguno de vosotros o yo hubiésemos estado allí, hubiésemos pasado desapercibidos, pero había uno que no lo hacía. Y sabéis, este era Jairo. La Biblia dice que era una persona, era el principal de la sinagoga. En Capernaum había una sinagoga donde los judíos se reunían, así como nosotros hoy, para por leer la palabra, para estar cerca de Dios. Pues bien, el principal de la sinagoga era Jairo. Él era el que abría, el que cerraba, el que dirigía un poco todo, decía quién leía, quién no, ordenaba todo aquello. Y todo el mundo conocía a Jairo, era una persona influyente. Así que se sorprendieron de verlo allí en la multitud. No solo porque Jairo era una persona poderosa, sino también porque formaba parte de un grupo que hoy lo conocemos como los religiosos de aquella época, ¿verdad? Los escribas, los fariseos. Como sabéis, este grupo de religiosos de aquella época empezó a tener mucha envidia de Jesús, porque vieron que Jesús empezaba a tener fama, que la gente le seguía, veían cómo hablaban, y empezaron a tener envidia de Jesús. Y Jairo pertenecía a ese grupo de religiosos, así que la multitud no entendía, ¿y este qué hace aquí? ¿Verdad? Así que imaginaos la escena. Las multitudes se dan cuenta de que Jairo viene y empiezan a decir, mira quién es. Pero lo que hace Jairo les sorprende más todavía, porque la Biblia dice que Jairo, cuando llega delante de Jesús, se postra. Es decir, ni siquiera se pone de rodillas, pega su barbilla al suelo. En un gesto que le está diciendo a Jesús, le está diciendo, yo soy pequeño y tú eres grande. Y eso era muy increíble que sucediera, que un religioso hiciera eso. A Jairo no le importó el qué dirán, no le importó lo que pensarían todas las personas que estaban allí cuchicheando. Ni siquiera le importó el enfado de lo que dirían los religiosos, sus amigos los religiosos, no le importó. Porque ¿sabéis qué pasaba? Su única hija de 12 años, estaba muy gravemente enferma, literalmente se estaba muriendo. Así que Jairo no le importa nada. Y dice, Jesús, por favor, ayúdame, mi hija se está muriendo. Él sabe que luego se va a meter en un lío, porque seguramente los fariseos y todo eso le dirían, pero ¿qué haces tú buscando a Jairo? ¿Qué haces tú arrodillándote delante del Nazareno? Una historia parecida, una escena parecida, hay también en el Nuevo Testamento, no sé si os acordáis de Nicodemo. Él era también un personaje influyente, y por esta presión que ponían los hipócritas religiosos, él fue a Jesús de noche, porque se avergonzaba de ir en día. Jairo no, Jairo fue a plena luz del día, delante de todos. Su situación era tan desesperada que dijo, no me importa. Además, Jairo conocía a Jesús. La Biblia dice que más o menos el 70 o el 80% del ministerio del Señor Jesús lo hizo en la ciudad de Capernaum. Entonces Jairo conocía a Jesús. Jairo había visto cómo Jesús, a pesar de que probablemente él lo criticara con sus amigos los religiosos, Jairo también había visto cómo levantaba a un paralítico, cómo curaba a leprosos, cómo le daba la vista a los ciegos, a los sordos, ¿verdad? Y Jairo sabía que Jesús, lo había oído hablar en la sinagoga, sabía cómo hablaba Jesús, quién era. Así que dijo, mira, a mí no me importa nada, yo tengo un problema muy gordo, voy a ir a Jesús. Y él se fue allí. Los hombres a veces somos orgullosos y no queremos saber mucho a veces de Dios, sobre todo personas a las que le va todo muy bien. Es difícil a veces que busquen a Dios, dice, ¿para qué? Yo no lo necesito, ¿verdad? Y a veces la presión que la sociedad hace que nosotros nos dé algo de vergüenza. Pero tal vez Dios en alguna ocasión pueda permitir situaciones en nuestra vida que nos derrumben, como le pasó a Jairo. Tal vez Jairo no hubiera hecho eso nunca si su hija no se fuera a morir. Pero puede ser que Dios permita una situación en tu vida que haga que no te quede otra que derrumbarte a sus pies. Pero deberíamos hacerlo antes de que eso pase. A veces Dios no eso. Es más, fijaros, en esta época, en el 2021, todo lo que a todos nos ha tocado vivir, fijaros cómo estamos predicando y cómo estáis escuchando, esta pandemia, yo muchas veces me he preguntado, ¿acaso no es Dios llamando la atención del hombre y diciéndole, mira qué insignificantes son vuestras vidas? ¿Acaso Dios no estará en el mundo entero derrumbando muchísimos corazones con esta pandemia? Imaginaros. Y Jairo, como digo, pues le dan igual las consecuencias. Él dice, yo me voy a arrodillar ante Jesús, y se arrodilla. Y en ese momento Jesús le dice, Jairo, no te preocupes, ven, yo voy a ir contigo a tu casa.
Y yo creo que en ese momento Jairo debió haber sentido una felicidad muy grande. Sí, es verdad, su hija se estaba muriendo, pero el Salvador le ha dicho que va a ir a su casa. El médico va a ir a ver a su hija. Así que él está muy contento. Eso sí, tiene mucha prisa. Así que le dice a la multitud, por favor, tenéis muchos días para ver al maestro. Dejarnos. Tenemos que llegar rápido a mi casa, porque sabe que la situación es desesperada. Pero de repente algo sucede y Jesús se para, porque dice que alguien le ha tocado. Jairo está ansioso por llegar a su casa y no lo entiende. Dice, Jesús, nos están apretando, te está tocando todo el mundo. Mira, en el versículo 24 del capítulo 5 de Marcos, dice, Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Tanta gente había que le apretaban. Los discípulos, en el versículo 31, le dicen a Jesús, versículo 31, dice, sus discípulos le dijeron, Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, yo no me muevo de aquí hasta que no averigüe quién me ha tocado. Mira, hasta este momento hemos estado viendo un poquito de la vida de Jairo. Pero ahora aparece en escena una mujer que antes hemos dicho que tenía una vida paralela con Jairo. Pues bien, esta mujer no pudo ir de frente a pedirle ayuda al Señor. Ella tuvo que ir por la espalda, a escondidas. ¿Sabéis por qué? Espero que esto se entienda en el contexto de aquella época. Pero en primer lugar tuvo que ir de esa manera porque era una mujer. En aquella época, pues las mujeres estaban muy discriminadas. Esa es la verdad. El Señor Jesús va a poner remedio a esa situación social. Pero en aquella época era así. Pero es que tenía una papeleta mucho peor que la de ser mujer en aquella época. La Biblia nos dice que esta mujer tenía una enfermedad. Mirad, en el versículo 25 nos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años sufría de flujo de sangre. Esta mujer tenía una especie de enfermedad que era una menstruación que no paraba. Y en el Antiguo Testamento había una ley que decía que cuando la mujer tenía la menstruación, ella tenía que apartarse de la sociedad, estar 7 días apartada, después limpiarse muy bien y después ya podía volver con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Así que imaginaros, la Biblia dice que esta mujer llevaba 12 años enferma. Hace 12 años, esta mujer fue al médico y le dijo, mira, tengo un problema. Y el médico le dijo, pues mira, no vemos la solución. Vas a tener que salir de tu casa, de tu pueblo, despídete de tus vecinos e intentaremos ir solucionándolo. Pero llevaba 12 años intentándolo y esta mujer estaba totalmente excluida de la sociedad. Imaginaros cómo estaría su corazón. Ha roto su relación con su familia, ya no puede ir a la sinagoga a alabar a Dios, a escuchar la palabra, y está rota por dentro, porque eso te rompe, la enfermedad, pues te rompe por dentro, ¿verdad? Y es muy curioso, porque lo que esta enfermedad hacía con esta mujer es muy parecido a lo que el pecado hace con nosotros. Mirad, el pecado hace varias cosas con nosotros. En primer lugar, nos rompe a nosotros por dentro, rompe nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, y por supuesto nos aleja de Dios. Cuando el pecado entró en el jardín del Edén, automáticamente Adán y Eva, si recordáis, se empezaron a discutir. Ellos tuvieron que sufrir como familia el hecho de que uno de sus hijos matara a otro de sus hijos, imaginaros. ¿Cómo derrotos no estarían ellos por ese pecado que cometieron? Y Dios tuvo que decirle, lo siento, hemos estado caminando juntos en el jardín del Edén, pero ya no más. Tenéis que iros de este jardín. Eso es lo que hace el pecado con nosotros, ¿verdad? Y esta era la situación de esta mujer, pero es que el currículum de esta mujer era mucho peor. Mirad, la Biblia nos dice en el versículo 26 que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Es más, antes le iba peor. Esta mujer había cogido todos sus ahorros, no sabemos si eran muchos o pocos, los de su familia. Había ido a un médico, había hecho lo que le habían dicho. Había ido a otro médico, había hecho lo que se había quedado en la ruina y no le había servido para nada. Estaba peor ahora que antes. Pero el versículo 27, mirad el versículo 27, dice, pero cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella oyó que Jesús venía a su ciudad, cuando ella oyó el Nazareno está aquí, ella decidió hacer una auténtica locura. Ella dijo, lo he probado todo, nada, no me ha servido nada, estoy en la ruina, no tengo a mis hijos, no tengo a mi marido, no tengo a mi pueblo, no puedo ir a la iglesia.
no me queda otra, voy a hacer una absoluta locura. ¿Y sabéis lo que hizo? Esta mujer se camufló, se disfrazó entre la multitud y dijo, yo tengo que tocar a Jesús como sea, tengo que llegar a Él. Y no le importó ningún obstáculo. Mirad, hay algunos comentaristas que dicen que en aquella época, si esos mismos religiosos lo hubieran pillado allí, la podrían hasta haber apedreado. Imaginaros, esta mujer se jugó literalmente la vida para poder tocar a Jesús. Y a veces tocar a Jesús a nosotros también nos puede traer problemas, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en el trabajo. Pero esta mujer fue realmente valiente. Esta mujer tuvo una actitud muy valiente, muy arriesgada. Rompió el protocolo de aquella época. Esta mujer dijo, yo me voy a meter en un lío. Si la cosa me sale mal, es posible que hoy sea mi último día. Pero no me importa. Yo tengo que tocar a Jesús. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué nosotros a veces no tenemos más experiencias extraordinarias con Dios? Porque yo tengo amigos en África, en Sudamérica, que nos cuentan algunas historias que tú dices, ¿y eso aquí por qué no pasa? ¿Acaso es mentira lo que nos están contando? Yo no lo creo, yo creo que es verdad. Pero yo creo que en nuestras vidas cómodas, nuestras vidas apáticas, perezosas, estamos tan acomodados que no tenemos casi ni la necesidad de confiar en Dios como tenían estas personas, ¿verdad? Y yo creo que nos perdemos muchas bendiciones por el camino. Porque si esta mujer hubiese hecho como nosotros, a veces hacemos, por lo menos yo, y hubiese dicho, la ley lo prohíbe, yo no me voy a saltar la ley. Si me pillan, además, es muy arriesgado, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si esa mujer se hubiese quedado simplemente en su casa, probablemente Jesús hubiera seguido su camino a la casa de Jairo, y esta mujer pues se hubiera quedado igual, ¿verdad? Pero decidió hacer lo contrario. Yo creo que debemos imitar esta actitud de esta mujer, debemos ser más valientes. Hace muy poquito he visto una película, no sé si la habéis visto, de Gerard Butler, que se llama El soldado de Dios, y él en un momento de la película, no voy a destripar nada, pero en un momento de la película se mete en una iglesia a buscar los que se supone que son amigos de Dios, y acaba diciéndoles, yo me avergüenzo de ser como vosotros, que estáis aquí, Dios no quiere feligreses sentados en una silla, Dios quiere soldados que salgan afuera a extender su reino, le dice, y se va. Y te hace pensar que realmente viven una vida tan acomodada que es que no somos soldados de nada, ¿entendéis? Es una reflexión. Pues esta mujer no fue así, esta mujer tenemos que imitar su actitud porque tuvo una actitud muy valiente, muy valiente. Mira, esta mujer hizo dos cosas. Primero, su actitud valiente, y en segundo lugar, tuvo fe, pero una fe tan grande que la salvó. Mira, hay varios tipos de tener fe. Tú puedes tener una fe en que Dios existe. Mucha gente que cree que Dios existe y dice, sí, Dios existe, hay algo, llámalo energía, llámalo luz, pero algo hay. La multitud tenía fe en que iba a pasar algo. Ellos fueron allí a cotillear porque sabían que donde estaba Jesús algo pasaba. Pero esa fe no salva a ninguno de la multitud. Sin embargo, la mujer dijo, yo tengo que tocar a Jesús. Y lo confió tanto en él que apostó su vida. Ella, si Jesús hubiese sido un farsante, probablemente hubiera muerto. Ella puso su vida, su confianza en Jesús, en la palabra de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, la fe que nos salva no es la de que simplemente creer en Dios, sino es la de creer en su palabra. Cuando yo confío en su palabra, en la tele me están diciendo esto y esto. Pero la palabra de Dios dice lo otro, y yo confío en esto, y por eso vivo así. Pues cuando yo confío, esa es la fe que a Dios le gusta. Es muy diferente una de otra. También quiero decir una cosa y hacer aquí un paréntesis, mirad. Este pasaje se usa a veces para, de alguna manera, manipular a las personas, como diciendo, si tienes fe, pues puedes conseguir cualquier cosa. Y en última instancia, yo al menos lo creo así, las cosas no se obtienen solo por nuestra fe, que es muy necesaria, las cosas se obtienen en última instancia por la soberana voluntad de Dios. Es decir, es posible que tú tengas fe en algo y no sea la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, hay veces que hay alguien que está, imaginaros, hay papás sufriendo porque les han dicho que si oran con fe pueden tener a su niño, un niño, y a lo mejor no es la voluntad de Dios, ¿entendéis? Entonces, nosotros tenemos que tener fe, pero tenemos que descansar en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Voy a contar una anécdota que sucedió, no sé si José la sabrá, en su seminario, en el seminario donde estudiaron José Daniel y Natalia. En una ocasión llegó un profesor, unos días, y en una de las ocasiones les dijo, mira, hoy vamos a hacer un culto de sanación.
Así que los problemas en la vista, poneros de pie, coger vuestras gafas y romperlas, que Dios os va a sanar. Y si no sana, es porque no tenéis fe. Si no sana es porque no tenéis fe, les dijo. Pero hubo una chica que fue más lista que los demás y le dijo, mira, yo sí tengo fe, pero rómpemelas tú. Le dijo al profesor, rómpelas tú. Y no se atrevió a romperlas. Así que, y mirad, cuando Jesús oró en el último día, en el jardín de Getsemaní, Jesús le dijo, Señor, yo mañana no quiero esa copa, no quiero morir de esa manera. De alguna manera estaba diciendo, yo quiero que eso pase de mí. Y estaba orando con fe, era Jesús. Pero le dijo, pero me rindo a tu voluntad. Y al final la voluntad de Dios no fue hacerle caso en esa oración a Jesús. Jesús tuvo que pasar por aquello. Entonces nosotros tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Aunque obviamente la fe es muy, muy necesaria. Así que esta mujer que tenía fe, hay otro detalle muy importante. Y es que la Biblia dice que muchas personas tocaban a Jesús. Le apretaban. Pero Jesús se detuvo cuando esta mujer le tocó. ¿Por qué? ¿Cómo pudo Jesús notar que esta mujer le había tocado? ¿Sabéis por qué? Porque esta mujer tocó a Jesús de una manera diferente. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, porque ¿cómo estás tocando tú al Señor? ¿Como la multitud o como la mujer? Porque si tú vienes aquí cada domingo, cantas 3 canciones, echas la ofrenda, escuchas la predicación pensando luego que te vas a ir al chino, que a ver si acaba ya, pues entonces estás tocando a Jesús como lo hacía la multitud, y te vas a ir a tu casa como se iba la multitud. Pero nosotros necesitamos imitar a esta mujer. No necesitamos cantar, necesitamos adorar al Señor. Necesitamos leer la Biblia como diciendo, Señor, ¿qué me quieres decir? Es tu palabra. A veces la tenemos tan a mano que a veces casi la menosvaloramos, ¿verdad? Así que, ¿cómo estamos tocando nosotros al Señor? Mira, Jesús le había tocado y él hace la pregunta. Él dice, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso no sabía Jesús quién le había tocado? Pero mirad, vamos a leer los versículos 30, 31 y 32. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, ¿ves que todo el mundo te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Por qué Jesús quería descubrir a esta mujer? Mira, yo creo que por 2 cosas. Como había tanta gente, yo creo que en primer lugar Jesús quería que allí en medio se contara un testimonio que le diera gloria a Dios. Pero también Jesús quería que todo el mundo se enterara, sobre todo los religiosos, esos hipócritas, pero que todo el mundo se enterara que esa mujer que todo el mundo conocía, que llevaba 12 años apartada, a partir de hoy estaba sana, médica y socialmente. Jesús quería que mañana, cuando ella fuera a la sinagoga, nadie la mirara mal, nadie le dijera, tú no puedes estar aquí. Jesús quería que todo el mundo se enterara que estaba sana, que estaba salva. Así que Jesús le hizo este gran favor a la mujer. Y esta mujer se fue a su casa sana y salva. Yo no sé si de aquí vendrá el dicho, estoy sano y salvo. Pero esta mujer se llevó el 2 por 1, se llevó las 2 cosas. Mirad lo que dice la Biblia, en el versículo 34. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Así que esta mujer se fue, imaginaros cómo entró en su casa otra vez. Súper feliz, súper contenta, porque después de 12 años podía volver con libertad a estar con sus hijos, con su marido, con sus vecinas, con todo el mundo. La dicha de esta mujer, pues os lo podéis imaginar. Y en la multitud también todo el mundo estaba contento, claro, porque habían ido a ver qué es lo que pasaba por allí y se habían llevado el premio gordo. Jesús había actuado. Así que estaban todos contentos, todos menos uno. En la multitud había uno que no estaba tan contento, era Jairo, porque Jairo tenía mucha prisa y estaba diciendo, llevas 12 años esperando, te podías haber venido mañana. No que ahora me estás entreteniendo al maestro y mi hija se está muriendo. Y esto es muy serio, porque yo no sé cuánto tiempo Jesús estuvo allí parado. Yo no sé si Jesús estuvo 15 minutos, 20 o 25, pero sin ninguna duda para Jairo ese tiempo era oro. Porque su hija se estaba muriendo. Y Jairo estaba deseando que el Señor Jesús iniciara otra vez el camino. Y Jesús le dice, venga Jairo, vámonos.
Pero justo en ese momento, dice la Biblia en el versículo 35, mirad lo que pasa. En el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciéndole, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Imaginaros, vienen y le dicen, Jairo, tu preciosa hija de 12 años acaba de morir. Y yo creo que Jairo escuchó las palabras más terribles que puede escuchar un padre. Yo de verdad lo pienso y me da vértigo. Todos hemos vivido de alguna manera la muerte de algún ser querido en algún momento. Y aunque hay muchas personas que dicen, no sin razón a lo mejor, yo no quiero decir que no, que hay que vivir la muerte de una manera natural. Yo creo que la muerte no es tan natural, la muerte no estaba en el plan original de Dios, la muerte es una intrusa, es una extraña que viene y cuando llega nos desgarra el alma, ¿verdad? Y imaginaros cómo se sentía Jairo en ese momento. Tal vez le echó la culpa a la mujer o a Jesús, le dijo, ha llegado tarde. Jairo en ese momento podía haber dicho, imaginaros, yo que soy un religioso, que tengo poder, me he humillado ante ti, delante de toda esta gente, y mi hija ha acabado muerta. ¿De qué me ha servido a mí hacer todo esto? Yo no quiero saber ya nunca más nada de ti. Me voy con los religiosos a criticarte más. Jairo podía haber dicho eso, ¿verdad? Jairo se podía haber enfadado con la mujer. No sabemos lo que pasó por su corazón. Bueno, podemos intuirlo por lo que hace después. Pero mirad, ¿creéis que Jesús llegó tarde? En la Biblia hay otra historia muy parecida, una escena muy parecida. Las hermanas de Lázaro, en cierta ocasión, mandan a un criado y le dicen, busca a Jesús y dile que... Y cuando el criado llega a Jesús le dice, maestro, ese que tú amas tanto está a punto de morir, vamos corriendo. Y la Biblia dice, literalmente, que Jesús se quedó 2 días más. Y Lázaro murió. Y cuando Jesús se presentó delante de la hermana le dijeron, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algo parecido a lo mejor podía estar en el sentimiento de Jairo, no lo sabemos. Pero si algo sabemos es que Jesús nunca llega tarde. La Biblia nos enseña que Jesús nunca llega tarde. Mirad, Jesús sabía perfectamente quién le había tocado el manto. Sabía los 12 años que llevaba sufriendo esa mujer, sus hijos, su marido. Él lo sabía perfectamente. Jesús sabía perfectamente qué estaba pasando por la cabeza de Jairo en esos 20 minutos que él se detuvo. Jesús sabe perfectamente que mientras él estaba allí con esa mujer, sanándola de su azote, a 4 manzanas, a 6, a 8, hay una niña que él quiere mucho que se está muriendo. Jesús lo sabe, pero no solo sabe eso. Jesús sabe cuáles son tus circunstancias específicas. Jesús sabe cómo está tu salud, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. Jesús sabe cuánto dinero te queda en el banco para llegar a final de junio. Y eso debiera producirnos a nosotros un descanso tremendo, porque Él lo sabe. Y mirad, pero claro, cuando eres tú el que está en la piel de Jairo, esto no es tan fácil. Porque cuando este padre, Jairo, estaba a punto de morirse en vida, porque le acaban de decir que su hija se ha muerto. Pero en ese momento Jesús se acerca a Jairo y le dice unas palabras que a mí me emocionan. Y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Imaginaros. Su hija se acaba de morir, pero Jesús le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y aquí hay una disyuntiva muy grande. Mirad, Jairo estaba en un punto de la ciudad y su casa no sabemos cuánto estaba, no sabemos si faltaban 10 minutos, 15 minutos, 3 calles o 10 calles. Pero ¿cómo hace Jairo ese camino hasta su casa? ¿Cómo camina Jairo desde aquí hasta su casa? Pues ese, me gusta llamarlo, el camino de la fe. Ese es el título de la predicación de hoy. Ese es el camino de la fe. Jairo podía haber pensado, ¿cómo sigo yo avanzando? ¿Cómo comienzo yo el lunes una semana nueva? ¿Cómo le doy un paso más a la vida si no me queda ninguna fuerza ni nada? No tengo nada, no quiero saber más nada. Mi hija se ha muerto. Pues la única manera es porque Jesús te está diciendo, Jairo, no temas. Cree solamente. Y Jairo tenía 2 opciones. Se podía haber ido por su cuenta, por su camino, o podía haber ido por el camino junto a Jesús. Y esto es algo muy serio, porque
este es un tema increíble porque Jairo nos da una tremenda lección de cómo deberíamos andar nosotros que nos llamamos cristianos. Habéis cantado una canción, la segunda, que parece casi que la hubiera elegido yo. La segunda canción que habéis cantado dice, cuando tengo los problemas, cuando ya nada se puede más, yo confío en tu palabra, en tus promesas. Esa palabra, Jesús le estaba diciendo su palabra. Jairo, no temas. Y nos lo dice a nosotros, mi amigo Jairo, tú, amigo Jairo, no temas. Cree solamente, pero no nos dice solo eso. En la palabra hay muchísimas cosas más. Tengo aquí apuntado algunos. La palabra de Dios, esa que nosotros debemos decidir confiar por encima de todo lo demás, nos dice en Mateo 28:20, Jesús nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora depende de nosotros creerlo o hacerle caso más a otras cosas. En Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Salmo 121:2 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así hay infinidad. Hay en Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Así que este es el dilema del ser humano. Porque si yo decido quedarme solo con que mi hija se ha muerto, pues entonces no me queda otra que la depresión, la ansiedad y la locura. No me queda más. O a lo mejor algo peor. Pero también puedo decidir confiar en su palabra y andar el camino de la fe. Ese sí es el camino de la fe. Cuando todo está oscuro, yo me agarro de Jesús y digo, venga, voy a caminar contigo. Y eso es lo que hizo Jairo. Imaginaros, qué tremenda lección nos da este líder religioso de aquella época. Así que Jairo va con Jesús, con muchísimo dolor, hacia su casa. Yo no sé cómo pudo haber sido aquel camino, de verdad. Y llega a su casa, y antes de abrir la puerta y encontrarse con su peor pesadilla, la Biblia nos dice una escena un poco rara, nos dice que había un gran alboroto, lo cual nos indica que Jairo tenía mucho dinero, porque en aquella época había un oficio que eran los lamentadores, las plañideras. Cuando alguien se moría, tú le pagabas a alguien para que llorara. Así que había un gran alboroto, dice la Biblia. Y Jesús cuando llega, no me quiero entretener mucho en esto, simplemente le dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué alborotáis tanto? Esta niña no está muerta, solamente duerme. Y es curioso que cuando la Biblia habla de la muerte de los creyentes, en muchas ocasiones se refiere a ella como dormir, como que está durmiendo. Y lo que él hace también es muy curioso. Mirad, Jesús dice que entra donde la niña con el padre y con la madre y le toma de la mano y le dice, Talita Kumi, que es niño, levántate. Y sabéis que los comentaristas dicen que eso, los padres de la niña lo reconocieron al momento, esa frase, porque era lo que se solía decir por las mañanas para despertar a los niños. Cuando un papá quiere despertar al niño, se acerca y le dice, yo me acerco a mi niño y le digo, venga, Dani, vamos al cole. Y así no se despierta, digo, Dani, vamos, y va subiendo el tono. Pero la primera vez le doy un besito y le digo, Dani, venga, que vamos al cole. Pues eso es lo que hizo Jesús con esta niña. Jesús se acercó y le dijo, Talita Kumi. Y los papás se debieron haber emocionado, porque eso es lo que ellos le decían cada mañana a su preciosa hija. Y nos debe de dar mucho aliento, porque eso es lo que escucharemos algún día cuando nosotros muramos. Si algún familiar querido se te ha ido, probablemente él ya ha oído esas palabras. Y el Señor Jesús diciéndole, vente conmigo, despierta, que empiezan nuestras vacaciones. Y me quisiera terminar ya para ver con el paralelismo de estas dos historias que hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que eran vidas paralelas. Y no sé si os habéis dado cuenta de algunos detalles, pero ¿cuántos años llevaba la mujer enferma? ¿Os acordáis? 12. ¿Y cuántos años tenía la niña? 12. ¿Y creéis que eso es una casualidad? Mirad, 12 años atrás, antes de que sucediera esta historia, en una casa, en la casa de la mujer, había una terrible noticia. Ella tenía que salir de su casa porque tenía una enfermedad. Y todo el mundo lloraba en aquella casa. Sin embargo, en la casa de Jairo festejaban la vida, porque estaban dando a luz a su preciosa hija. 12 años después, justo en esta historia, la mujer vuelve a su casa súper alegre, y en la casa de Jairo están llorando porque la hija ha muerto. Y eso es la vida. A este lado de la eternidad, la vida tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Eclesiastés 3, lo tengo apuntado por algún lado, nos dice que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar de luto, tiempo para festejar.
Y eso es lo que yo no sé en qué momento estás tú. No sé si tú estás en un momento de reír o de llorar. No importa. Aquí tenemos dos ejemplos de las dos cosas. Y lo que hicieron, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? También tienen dos cosas en común, y es que tanto Jairo como la mujer, con situaciones muy diferentes, los dos fueron a Jesús. Uno fue abiertamente, otra fue a escondidas. No importa si tú te levantas hoy aquí y dices, yo me derrumbo como Jairo ante el Señor, porque lo necesito. Y no importa si ya eres creyente o no, todos deberíamos derrumbarnos. Pero si tú no has tocado nunca a Jesús, debieras hacer como esta mujer y decir, no me importan los obstáculos. Cualquier obstáculo que yo tenga, me lo llevo por delante, porque yo necesito tocar a Jesús. Y ellos hicieron las dos cosas. Puedes hacerlo aquí, si quieres, o puedes hacerlo como la mujer a escondida, en tu casa, en tu cuarto esta noche, cuando tú estés a solas. Derrúmbate ahí ante Jesús y dile, Señor, yo necesito un cambio en mi vida, te necesito. Porque todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, probablemente muchos de los que estáis por internet, también tenemos vidas paralelas, unos para cosas buenas, otros cosas malas, todos son vidas paralelas. Y muchos de nosotros hemos confluido también en un punto, y es que a muchos de nosotros un día Jesús nos cambió la vida. ¿Cómo sería nuestra vida? Como dice la canción, si Jesús no nos lo hubiera cambiado. ¿Cómo sería, verdad? Pero necesitamos tomar ejemplo de estas dos personas y necesitamos todos derrumbarnos ante los pies de Jesús. Para resumir, voy a decir las 4 resúmenes que hemos visto hoy. Lo primero, necesitamos derrumbarnos ante Jesús y demostrarle a Jesús nuestra vida, pues está a tus pies. En segundo lugar, debemos imitar a esta mujer, esta actitud súper valiente que tuvo, no ser cristianos pasivos, sino ser activos. Dios quiere, yo creo, soldados, y a veces pues tiene, pues lo que somos, regulines. Y en tercer lugar, debemos elegir cuando la vida se pone mal, o también cuando se pone bien, debemos elegir andar el camino de la fe. Lo que eligió Jairo. Jairo lo tenía todo para haberse ido por otro camino, pero eligió andar por el camino de la fe. El más difícil, ¿qué es más difícil camino que ese podría haber habido para Jairo? Pero decidió hacerlo con Jesús. Y en último lugar, busca a Jesús, tócalo, no te vayas sin tocarlo, no lo toques como la multitud, tócalo. Pero no lo toques solo para que te sane, porque lo más importante no es que te sane, lo más importante es que te salve. Porque si Jesús no te salva, a veces puede sanarte o a veces puede no, pero si Él no te salva, no vale de nada. Entonces busca a Jesús y tócalo para que te salve. Así que con esto vamos a terminar, me gustaría orar y pues Señor, queremos darte muchísimas gracias porque tu palabra, Señor, pues es impresionante, Señor, nos enseña, nos regaña, nos anima, Señor, en momentos malos. Ayúdanos, Señor, a tomar muchos ejemplos, Señor, de Jairo y de esta mujer, Señor. Ayúdanos de verdad a derrumbarnos delante de ti, Señor. Y si alguien aquí no te ha tocado, o te ha tocado como la multitud, ayúdanos, Señor, a tocarte de verdad, con humildad y con energía, Señor, que quitemos todas las cosas que nos hacen llegar a ti, que tenemos por medio en nuestras vidas. Ayúdanos a ser valientes para quitarlas y poder tocarte. Oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.